Buenos días, queridos hermanos. Nuestra Eucaristía del día de hoy tiene las siguientes intenciones. En acción de gracias por la familia Cházarocoy. En otras intenciones, en reparación por las ofensas cometidas al corazón eucarístico de Jesús, la Guardia de Honor al Corazón de Jesús, familia Cuevas Ortiz, García Cedas, Andrade Montero, Montero Morales, José Manuel Jiménez Montero, José, Sofía, Miriam, Osvaldo, por las intenciones de la familia Tobar Romero, por las mujeres embarazadas, por los que no tienen trabajo, Kevin Eduardo, Ignacio Gabriel, por los enfermos de la comunidad, Viridiana, Marivía Ayala Bravo, Julio Alberto Gutiérrez, Linda Luz Cruz, Florentino Brea Méndez, Javier Lagunes Moreno, René Pérez Romero, Margarita Ferrari Delgado, Elizabeth Clos Díaz, Mari Dolores y Alicia Díaz, Carmen Caballero, por los difuntos Rafael Bravo, Cupertina Sobrón, María Alejandra Ocaña Álvarez, América Duarte Brines, María Lagos Temix, Julio Valencia Cerón, José Manuel Cruz Hernández, Melitón Domínguez Acosta, Irene Cruz Hernández por sus 9 días, Elías Canales Ramón y por las almas del purgatorio. Nos disponemos a oír nuestra Eucaristía del día de hoy. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a disponernos para celebrar esta Eucaristía, pidiéndole perdón al Señor por todos nuestros pecados. Y confiando en su misericordia decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, ya que en tu designio tiene su sólido fundamento la familia, atiende misericordiosamente las súplicas de tus siervos y concédenos que, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de tu Hijo unigénito, en el don de su amor y en sus virtudes domésticas,
disfrutemos de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor, y escuchamos la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que vuelvan las aguas sobre los egipcios. Sus carros y sus jinetes volvieron a su sitio. De suerte que al huir los egipcios se encontraron con ellas y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Que surgió como un gran dique y el mar quedó cuajado. Alabemos al Señor por su victoria. El enemigo dijo: iré tras ellos a alcanzarlos, repartiré el botín, saciaré mi codicia, empuñaré
empuñaré la espada, los matará mi mano. Alabemos al Señor por su victoria. Pero sopló tu aliento, el mar cayó sobre ellos, en las temibles aguas, como plomo se unieron. Extendiste tu diestra y se los tragó la tierra. Alabemos al Señor por su victoria. Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia, en el lugar que convertiste tu morada, en el santuario que construyeron tus manos. Alabemos al Señor por su victoria. Aleluya, 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 aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, allí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra nos invita a reflexionar. Bueno, generalmente cuando yo toco ese texto del Evangelio, siempre hago mención de esto que les voy a decir a continuación. Lo primero es valorar la figura de María. Generalmente lo digo a lo último, ahora lo digo al principio con una pequeña introducción. Valorar la figura de María porque pareciera que Jesús, sabemos que María es madre de Jesús, al decir esto como que hace una separación o un rechazo. Sin embargo, dentro de todos los personajes de la historia de salvación, no creo que haya otro que cumpla más fielmente, que viva más perfectamente la palabra de Dios que nuestra Madre Santísima. Entonces, estas palabras que Jesús dice a esta persona que le dice que lo andan buscando, pues son una referencia muy
muy precisa a nuestra Madre Santísima. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que escucha la palabra y la pone en práctica. María es por excelencia quien escucha la palabra y la pone en práctica. Lo segundo, igual a modo de, como de dato así, es el hecho de que el escuchar la palabra y ponerla en práctica nos hará semejantes a Jesús. La familia son las personas más cercanas a nosotros, entre comillas, al menos al menos localmente, ¿no? Al menos espacialmente, son las personas más cercanas a nosotros. Ya a veces en la forma de pensar y a veces en las actitudes, en muchos casos pues no son tan cercanos a nosotros, ¿verdad? Pero al menos sí localmente, espacialmente, son las personas más cercanas a nosotros. Y genéticamente pues son los más parecidos a nosotros, ¿no? Entonces, vamos a decirle así, el cumplimiento de la palabra, la escucha de la palabra, la cercanía a Jesús, vamos a decirle así, genéticamente nos hace ser parecidos a Él. Esa es la genética de Jesús. El cumplimiento de la palabra, el ser oyente de la palabra, el ser practicante de la palabra. Son sus rasgos característicos. Podemos decir sus rasgos familiares. ¿Quieres parecerte a Jesús? Bueno, escucha su palabra y ponla en práctica. O escuchémosla. Yo se los digo así a ustedes, pero también la piedra va para mí. Y lo tercero, que sería propiamente ya lo que me gustaría que nos llevemos de reflexión, sería así planteado como pregunta. Igual les digo, se las digo así a ustedes, yo también ya me hago la pregunta, ¿para qué buscas a Jesús? Sería la primera pregunta, ¿para qué lo buscas? ¿Lo buscas como los discípulos, necesitado de Él, interesado en Él, amándolo? ¿Para qué buscas a Jesús? ¿O lo buscas como sus familiares? Otro texto paralelo dirá que estos familiares lo buscan. ¿Por qué? Porque dicen que está loco, ¿no? Porque dicen que está poseído por un demonio. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Para qué buscas a Jesús? O ni siquiera lo estás buscando, puede ser el otro caso, ¿verdad? Porque quien lo busca por una necesidad, quien lo busca por morbo, por una cuestión así momentánea, pues lo va a encontrar y no se va a impactar. Fíjate, ahorita estábamos en un curso, tiene rato que estoy en él, y hablando de la comunicación, decía que aquí el primer elemento que hace que la comunicación sea efectiva es el impacto, que algo te impacte. Si buscas a Jesús, pero no te impacta. ¿Por qué? Porque lo vienes buscando solamente por una necesidad momentánea, por una cuestión de morbo, o por otra cuestión así muy, muy superficial. Pasa esto, se acaba tu necesidad, se resuelve tu problema, y con la misma te regresas, ¿no? Por eso la primera pregunta que hay que responder es, ¿para qué o por qué buscas a Jesús? Y la segunda pregunta, que va pegada a esta, y cuando lo encuentras, ¿cuál es tu actitud? Cuando lo encuentras, ¿cuál es tu respuesta? ¿Lo escuchas?
lo sigues, lo amas, o pues te decepciona, o es una mentalidad más, un sabio más de la historia. ¿Qué pasa cuando lo encontraste? ¿Qué pasa? Llegas ante Jesús, lo encuentras y tal vez como la familia te lo quieres llevar y lo quieres reprimir, lo quieres decir, no, cállate, no digas esto porque creo que estás loco. O llegas y lo encuentras y te sientas como discípulo. ¿Qué haces cuando encuentras a Jesús? Pidámosle al Señor que nos permita ser discípulos, tener sus rasgos, tener su genética, ser oyentes de la palabra, practicantes de la palabra, ser discípulos, ser apóstol, y tratemos siempre de parecernos a Jesús, de ser su familia auténtica, que así sea. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán cuerpo y sangre de Jesús. Por siempre, Señor, seas bendito. Te doy gracias, Señor, por la vida. Te doy gracias, Señor, por mi fe. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán cuerpo y sangre de Jesús. Por siempre, Señor, seas bendito. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba este santo sacrificio, alabanza de su nombre, para nuestra salvación, para la Santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de reconciliación, te suplicamos humildemente que conserves a nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor.
Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María,
la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder de la gloria, hoy por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos intercambien un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, oh Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido,
me abrazo y me uno todo a ti. Oh Jesús mío, jamás permitas que me separe de ti. Amén. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te cantamos, Cristo, Hijo amado del Padre. Te alabamos, oh Cristo, palabra eterna de Dios. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En los cielos y en la tierra sea por siempre muy amado. Sacramentado, Jesús, manso y humilde de corazón. haced mi corazón semejante al tuyo. Oremos. Padre clementísimo, haz que aquellos que alimentaste con el sacramento celestial imiten sin cesar los ejemplos de la Sagrada Familia de tu unigénito, para que después de las pruebas de esta vida logren estar en su compañía por toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz. Damos gracias a Dios. Que tengan un excelente martes. Igualmente. No te alejes, vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haz que me bendiga el Padre,